bendiga, hermano. Me apagaron el micrófono. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones a los que nos acompañan en esta noche. Amén. Es un placer para mí estar aquí reunido con usted en conjunto. Amén. Qué bonito es alabar al Señor y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, sobre todo de las visitas del día de hoy. Amén. Dios les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, entonces, ¿qué le parece si oramos? Bueno, más bien primero leemos la porción de la palabra, amén, que traemos en esta noche, y luego oramos para que el Señor tome control de nuestras vidas. Por ahí me expresaron una petición que vamos a orar por la vida de una niña, amén. Vamos a orar al finalizar el servicio para poner en las manos de Dios la vida de esta pequeña, amén. Entonces, le voy a invitar que tome su Biblia, por favor, y se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 22, verso 23. Y si usted nos sigue, ¿verdad?, a través de las redes sociales de Facebook, en la página Molde Original, déjeme le digo para aprovechar el comercial, estamos en TikTok como Iglesia Molde Original y estamos también en Facebook como Iglesia Molde Original. Amén, ahí nos pueden encontrar. Subimos contenido de lo que se hace en esta iglesia. Amén. Mateo capítulo 22, versículo del 23 al 33 vamos a leer en esta noche. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Y como usted sabe, estamos viendo el libro de Mateo. Hemos ido avanzando y le damos la gloria y la honra a Dios por el mensaje que nos trae en esta tarde. Dice la palabra del Señor Jesús de la siguiente manera: aquel día vinieron a él los seduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, y hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído de lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Jesús, Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti, mi Dios. Gracias, Señor, por este servicio maravilloso. Señor, este servicio no es para nadie de nosotros. Aquí nadie es estrella, mi Dios. Ese servicio es para ti. Te damos lo mejor que tenemos en adoración y en alabanza, Padre mío. Mi Dios, ahora sigue tu bendita palabra. Te pido, amado Espíritu Santo, que seas tú instruyéndonos a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento para comprender, Señor, lo que no entendemos. Te pedimos que seas tú quien nos guíe y nos ayude. Espíritu Santo, echa fuera todo lo que estorba. Echa fuera, Señor, todo espíritu de división, Señor. Todo espíritu de brujería y de hechicería, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos que la presencia del Cordero y del Altísimo está en este lugar, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Toma control de mi boca, Espíritu Santo, y habla, Señor, a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, como puede ver, ¿verdad? Si usted tiene una Biblia Reina Valera, que es por lo general una de mis Biblias favoritas, porque a mí me gusta consultar varias Biblias, varias traducciones. ¿Por qué hago esto? Porque a mi parecer me permite entender más textos que son difíciles de entender. De hecho, si usted platica con un teólogo, alguien que sí sea teólogo, no que haya estudiado teología como yo,
¿sí? El teólogo tiene que ir a varias fuentes de interpretación, si es necesario, de libros antiguos, en arameo, en hebreo, en griego, ¿verdad? Para interpretar un texto o traerlo a la luz. Entonces, por eso yo consulto varias Biblias, ¿verdad? En algunos temas que es un poco complicado, y alguna de esas traducciones nos va a dar la luz específicamente en lo que queremos conocer, ¿no? Entonces, sé que hay unas personas que no les gusta y no recomiendan que usted lea ciertas traducciones. Yo sí se las recomiendo leer. Tiene que consultar otras traducciones bíblicas, obviamente cristianas, ¿verdad? ¿Sí? Para que usted pueda entender algunas cosas con un lenguaje más común. Amén. Bueno, entonces, como le mencionaba, si usted tiene una Biblia Reina Valera, su título de la Biblia, y así lo titulé yo este mensaje, es la pregunta sobre la resurrección. Amén. Y como hemos estado yendo avanzando en el libro de Mateo, estamos viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, intentando, amén, enseñar a las personas que la Biblia no es difícil, que la Biblia ella misma se interpreta a sí misma. Amén. Entonces, no es difícil entenderla hasta que usted le pone el debido detalle, y hoy vamos a hablar algo de lo que están mencionando. Amén. Entonces, si usted recuerda, ¿verdad? El martes pasado, Jesús, después de haber tenido un encuentro con los herodianos y los discípulos de los fariseos, ¿se acuerda que hablamos de ellos? Estos eran unos grupos de sectas entre religión y política, que ya se había mezclado la religión con la política, ¿sí? Los herodianos, si usted recuerda, eran los seguidores de Herodes, estaban a favor de Herodes, y ellos seguían a Herodes. Amén. Y los discípulos de los fariseos eran aspirantes al fariseísmo. Estos dos tenían cuestiones doctrinales o enseñanzas diferentes, como hoy en día los tienen las religiones o dentro del cristianismo, ¿verdad? Las denominaciones se pelean por ciertas doctrinas. La palabra doctrina es enseñanza. Unos defienden ciertas enseñanzas y otros no las aprueban. Entonces ese es el pleito de nunca acabar, que desde los tiempos de Jesús ya está. Así que el único que vino a traernos luz de la palabra se llama Jesús. Él vino a dejar en claro cómo agradar a Dios. Solamente Él pudo hacerlo. Entonces vemos esta cuestión, y hoy vemos, ¿verdad? En el versículo 23 dice la Biblia: aquel día vinieron a Él, a Jesús, los seduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Ese día, dice la Biblia, que Jesús tuvo un encuentro con la doctrina seducea, ¿sí? Aquí vienen otros religiosos que la Biblia menciona que cuando Jesús viene al mundo ya existían varias denominaciones dentro del judaísmo. Dentro de ellos, ya los hemos mencionado, estaban los herodianos, estaban los fariseos, estaban los seduceos, estaban los celotes, ¿sí? Y los escribas. Cada uno tenía una función y defendía su propia doctrina. Vamos a decir hoy en día, aquella denominación cristiana dice que en tal nombre se debe bautizar. Esta denominación de este lado dice que en tal nombre se debe bautizar. Aquellos dicen que se debe usar falda larga. Estos de acá dicen que no hay problema. Aquel dice que te tapes el tapado. Otros dicen que no. Entonces, cuando yo veo a estos hombres, yo simplemente veo la realidad de la iglesia hoy en día. Pero yo mejor me voy del lado de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese día Jesús tuvo un encuentro con la doctrina seducea. Y yo le quiero explicar algo acerca de esta doctrina, o de estos hombres, seduceos. ¿Qué son los seduceos y qué profesaban creer? Y usted se va a dar cuenta de muchas similitudes que hay hoy en día, ¿sí? Los seduceos eran un grupo que eran característicamente influenciados por el poder político y la aristocracia. Para tú llegar a ser un seduceo de la doctrina seducea, tendrías que estar apadrinado por gente en la política o gente de dinero. Los que pertenecían a esa religión o secta, esta era su característica. No cualquiera podría entrar a ser seduceo.
No cualquiera lo hacía, porque tenías que tener varo para entrar primero, ¿sí? Entonces, muchos de ellos provenían de familias de sacerdotes o familias reconocidas. Estoy hablando del sacerdote judío, ¿sí? Y la mayoría de estos hombres conformaban el Sanedrín, o eran los 70 varones que se reunían, y entre ellos eran fariseos y seduceos la mayoría, pero la mayoría eran seduceos, eran los que gobernaban y dirigían todo el orden sacerdocio o lo que se dirigía en el templo. Los seduceos preservaban la palabra de Dios escrita. Ellos estaban a favor de que la escritura era lo único que se debía leer. No era correcto ninguna interpretación privada, no era correcto como aquel hermano que dice, es que a mí Dios me dijo, es que a mí Dios me habló. Ellos tachaban eso. Los fariseos tenían una doctrina de que ellos creían, ¿sí?, que pues Dios daba revelación, que Dios se hablaba, y era el pleito doctrinal que estos dos tenían. Entonces, ellos preservaban la palabra de Dios escrita. Ellos decían, no, esto es la verdad, esto es lo que vale. Ellos era parte de lo que ellos profesaban. Especialmente, ellos se basaban en los libros de Moisés o en la Torá o el Pentateuco. ¿Alguien sabe qué es el Pentateuco? Los libros de la ley. ¿Cuántos son los libros de la ley? 5. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Esos libros son los que ellos abrazaban como su doctrina principal. Entre ellos los mandamientos, y que no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos en realidad los que tenía que cumplir el judío para agradar a Dios. Ellos los abrazaban como lo más importante de su doctrina. Negaban ellos todo tipo de resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había versículos que daban luz a que iba a haber una resurrección, a que iba a resucitar incluso el Mesías. Job habló de la resurrección, el libro de los Salmos habla de la resurrección, pero eran pequeños versículos escondidos entre muchos. Para ellos no era suficiente, ¿verdad? Claro, lo que la Biblia o lo que la Torá o el Pentateuco hablaba. Entonces ellos decían, no tiene mucha validez, no es una doctrina probablemente correcta. No creían en la vida después de la muerte, porque en el Antiguo Testamento no sucedía nada cuando morías. No había un futuro como hoy. Cristo no había venido, por lo tanto no había entrada al cielo, ¿sí? Imagínense, si el judío no tenía entrada al cielo, ¿qué sería del gentil o de nosotros que no teníamos salvación? No creían en la vida después de la muerte. Negaban la existencia del mundo espiritual como ángeles y demonios. Ellos no creían en los demonios, no creían en los ángeles, no era parte de su enseñanza ni su doctrina. Rechazaban algo que se llama el Talmud, que hasta el día de hoy el judío lo hace. ¿Qué es el Talmud? Es la tradición oral. Es como cuando Moisés y Josué le decían, pasa estas enseñanzas a tus hijos y a tus hijos de sus hijos. El judío tenía la costumbre de usar la tradición oral. Yo le enseñaba a mi hijo la palabra de Dios. El padre de familia era el que le enseñaba. A Jesús es muy probable que su padre, ¿verdad?, fuera el que le enseñara la palabra de Dios de esta manera. ¿Por qué? Porque había mucha gente que no sabía leer ni escribir en esos tiempos. Solamente la gente de dinero tenía acceso a la educación. Entonces la única forma que Dios permitió es, pues platica, da testimonio, y se iba heredando de familia en familia la tradición oral, que después se convirtió en el Talmud. Así se llama, así lo llaman los judíos. Estos son libros sagrados de interpretación histórica y cívica que los mismos judíos antiguos empezaron a recopilar, como el catecismo de hoy en día que tiene la Iglesia Católica, como los escritos de Elena White que tiene los adventistas, como el libro del Mormón que tiene los mormones. O sea, era un libro extra parte de la Biblia donde ellos autentificaban que era la forma de interpretar la Biblia. ¿Sí? Algo curioso que tiene la palabra, pero no es que es la palabra, sino el hombre, es que cada persona usa su propia interpretación.
El problema del hombre es que ha interpretado la Biblia a su manera y por eso hay tanta religión y por eso hay tanto pleito, porque uno entiende una cosa y otro entiende otra cosa. Amén, gloria. Amén. Hasta el día de hoy. Incluso dentro de la misma iglesia cristiana, por eso hay tanta denominación. Por este problema. Por eso es mejor para mí que usted estudie la Biblia y usted tome su propia decisión de qué es lo que la palabra de Dios enseña. Así, pues si alguien le enseña algo mal, que a lo mejor yo le estoy enseñando mal, usted puede decir, no, el pastor dice una cosa, pero aquí dice otra, y yo prefiero creerle a la Biblia. Entonces, por eso dice la Biblia, acusaba a los fariseos ciegos, guías de ciegos, pues los dos se van a ir al hoyo. Tú por andar siguiendo la religión, creyendo que lo que te enseñan es verdad, pues los dos van a ir al mismo lado. Esa era la acusación de Jesús. Entonces, como yo ya vio algo de lo que estos hombres hablaban, ¿por qué utilicé este verso? ¿Por qué hablé de esto? Porque ellos mismos decían que no creen en la resurrección. La pregunta era de la resurrección. A ver, Jesús, si tú no eres seduceo, ¿qué va a pasar? Porque la Biblia dice que no hay resurrección. A ver, ¿qué nos puedes enseñar tú? Gloria al Señor. Entonces, dice el versículo 23, que vinieron ese día y ellos creían que no había resurrección y le preguntaron, diciendo, versículo 24, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Sí? Aquel día vinieron estos hombres a tratar este tema. Ellos creían que la resurrección era falsa y vinieron a preguntarle a Jesús. Entonces, ellos mismos le dijeron, Maestro, Moisés dijo. ¿Sí? Ellos sabían lo que Moisés había hablado sobre este tema de la resurrección. Y como creyentes, 100% de la Torá, me refiero a los saduceos, ¿sí?, vienen a cuestionar a Jesús con la misma Torá, con la misma palabra. Mira, Moisés dice que esto sucedió, que esto sucede, o así es la ley, y esto sucedió. Conocemos un caso similar. ¿Qué va a suceder? Ellos, en su entendimiento, contradecían las enseñanzas de Moisés. Y aquí es donde vamos a entrar al tema. Que ellos entendían una cosa de lo que la Biblia enseñaba, pero ellos lo entendieron a su manera, y Jesús viene a dar luz a estos textos. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 25. Gloria a su nombre. Deuteronomio capítulo 25, y vamos a leer el versículo 5. ¿Qué fue lo que Moisés dijo? Pues este texto es el que ellos usaron para decirle a Jesús. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, Dios, con el pueblo de Israel específicamente, Dios quería preservar el nombre de cada israelita. Tan importante eran para Dios que este mandamiento lo erigió de esta manera. ¿Y cuál era? De que si alguien se había casado con una mujer y moría sin tener descendencia, era obligado por la ley, por la Torá, a que si yo tenía más hermanos y mi esposa, ¿verdad?, yo moría y mi esposa se quedaba sola, no quería Dios que ella fuera y se casara con otro extraño, sino que mejor se casara en la misma familia. Entonces, si había hermanos, que el cuñado se casara con él. Era una orden de la Biblia. Así sucedía en todo el pueblo judío. Y ahí usted puede leer en versículos contexto, abajo y arriba, lo que sucedía cuando no accedía. Ahí viene todo. Esas son las leyes humanitarias. Es parte de los 613 mandamientos que le hablo, ¿sí? Pero esto era lo real para el pueblo judío. Así que si usted tiene una cuñada, pues no muy agraciada, pues tenía que cumplir, ¿verdad? Pero había excepciones a la regla. Entonces, ellos vienen y le hablan de esto.
de Deuteronomio 25:5, dentro de leyes humanitarias para el pueblo de Dios. Estas leyes eran para el pueblo de Dios, no eran para la gente que no conocía al Señor, eran para el pueblo de Dios específicamente. Dios prefería que se casara con alguien israelí a que fuera y se casara con un pagano, con un hombre que pudiera traer maldición a la descendencia de Jehová, al mismo pueblo de Dios. Así es, un extranjero, por eso lo menciona la Biblia. ¿Sí? Esta ley había sido dada por Dios para que no fuera borrado el nombre del fallecido del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existían los apellidos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me conocían a mí? A mí me conocían por Adrián, hijo de Gerardo. Así menciona la Biblia. Juanito, hijo de Perenganito. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando se casaba el cuñado con la cuñada y tenían un hijo, le ponían el nombre del esposo primero, ¿verdad? Como nombre, y a ese mío era hijo de fulano y de sutano. Porque, sí. ¿Sí? No. Va a predicar, dice. Entonces, así era, porque no existían los apellidos, solamente el nombre de la persona era la que valía. Así sucedía en estos tiempos. Entonces, regresando a Mateo 22, dice la palabra del Señor, dice que ellos le dijeron en el versículo 24, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Versículo 25 dice la Biblia, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Fíjense nomás qué tremendo caso les pusieron a Jesús. Hubo 7 hermanos, el primero se casó con una mujer, pero él murió, dice la Biblia. Y no teniendo descendencia, dejó a su mujer con su hermano. Entonces, eran 7 hermanos, son 5, pero son 7 años, algo así. El primero que se casó, pues se murió, no alcanzó a tener hijos. Entonces, el otro por ley la agarró y se casó con ella. Pero, ¿qué cree que dice la Biblia? Versículo 26. De la misma manera, también el segundo. ¿Qué le pasó al segundo? Se casó con ella, pero también se murió y no tuvieron hijos. ¿Y qué fue lo que pasó? El tercero se casó con la cuñada. ¿Pero qué pasó? Tampoco tuvo hijos, se murió. Hasta el séptimo. Esa pobre mujer pasó por manos de toda la bola de cuñados. Se casó con cada uno de ellos, pero desafortunadamente murieron. Y dice la Biblia que al final que murieron todos, la mujer murió. Imagínense qué edad tendría esa mujer. Porque la Biblia no dice cuánto tiempo de vida duraron viviendo. Puede ser un año, un mes. Puede ser que con uno vivió 15 años, con otro vivió 10 años. A lo mejor murió ya de edad grande la mujer. La Biblia no lo explica. Pero si lo podemos entender de esa manera, todo ese tiempo esa mujer, ¿verdad?, tratando de tener hijos o tratando de dar descendencia, pues no sucedió nada de esto. ¿Sí? Entonces, dice que después murió la mujer. Versículo 28. Y aquí es donde empiezan ellos a preguntar. En la resurrección, pues, que tú hablas, Jesús, que tú dices que hay resurrección, ¿de cuál de los 7 ella será mujer? Ya que todos la tuvieron. Le preguntaron a Jesús. En la resurrección, cuando resuciten los 7 hermanos y la esposa junto con ellos, era la pregunta que ellos le hicieron, ¿sí? ¿De cuál de los 7 será ella mujer, ya que fue mujer de todos? Esta es una pregunta, para mí, muy lógica y verdadera. ¿Por qué se lo digo? Un ejemplo que yo le quiero poner. Si muere un hermano de esta iglesia y su esposa queda libre y se casa nuevamente, como dice la Biblia, cuando lleguen al cielo, cuando llegue la mujer al cielo y allá esté su esposo y luego llega el nuevo marido, ¿qué va a pasar? ¿A poco creo que va a ser muy grato para el que se adelantó primero? ¿De qué onda? Ni cuenta se dio el pobre, o ya estaba muerto. A mí se me hizo una pregunta muy inteligente y muy lógica.
Porque, imagínense, todos pensamos porque es lo que creemos. Y el hermano José Luis probablemente me entienda lo que hablo. Yo me considero joven a la edad, en experiencia que de él de vida y muchas cosas. Pero algo he aprendido yo por mi mala vida que llevé. Y es que cada amor que tenemos decimos que es el amor de nuestra vida. Cada amor que llega decimos, él es el amor de mi vida. Y la novia que tuvo, el novio que tuvo desde joven era el amor de su vida. Y luego después se volvió a casar o tuvo otro novio y fue el amor de su vida. Y ahorita la que tiene, le aseguro que es el amor de su vida. ¿O no, hermano José Luis? Caray, ¿qué pasó? Corazón de condominio, hermano. No digo por hermano José Luis. Entonces, esta pregunta ellos se hacían. Oye, pues, a ver, Jesús, si no hay resurrección y tú dices que sí, que escándalo se va a armar cuando todo resucite, pues, ¿quién se va a pelear con ella? ¿O quién se va a quedar con ella? ¿Cómo la van a hacer? ¿O la van a hacer como en el barrio? Pues un tiro de afuera a ver quién se queda con ella. Entonces yo dije, wow, qué increíble pregunta hicieron estos hombres, con mucho sentido. Incluso me puse a imaginar yo eso. Dije, bueno, pues sí, oye, ¿qué va a pasar en el cielo también? Por ejemplo, que yo me adelante y la pastora se quede así y se case. Hombre, que ni se le ocurre llegar. Es más, que ni me diga nada, que pase derecho. Gloria al Señor. Entonces, dije yo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando lleguen al cielo? El que se murió, pues no sabe nada. Y luego, allá ve a su mujer con el otro hermano muy abrazados. ¿Qué? ¿No? Literalmente, es lo que estos seduceros preguntaron. Oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo se va a arreglar ese asunto? ¿Qué? Pues, está difícil el caso. Aquí en la tierra la Biblia dice que cuando la mujer muere o el hombre muere, la mujer queda libre del pacto de matrimonio. Porque el matrimonio es para siempre, ¿no? El matrimonio es para siempre, ¿sí? Hay excepciones cuando sucede que hay un divorcio por ciertas cuestiones. Hay excepciones en la Biblia, pero el matrimonio fue creado para casarse uno para siempre. Por eso ellos lo sabían. ¿Sabe por qué? Porque es lo que la Biblia enseña. Aunque hubo hombres en la Biblia que tuvieron hasta 700 mujeres como Salomón, él estaba pecando delante de Dios. Y él conocía la ley y no le importó. David no le importó. ¿Cuántos hombres de la Biblia no tenían hasta 2 o 3 mujeres? Y usted ve la historia. No respetaban la ley de Jehová. ¿Qué hubo? Entonces ellos conocían la Torá, pues la conocían muy bien. Ellos era su doctrina. Ellos sabían que lo único que Dios permite es el matrimonio dentro del cristianismo. Allá la gente del mundo, pues usted sabe, uno tenía el corazón de condominio, ¿no? Tenía su capilla y, bueno, sus capillas dicen, y lo que la catedral. Había unos que así se la aventaban, no le quiero decir quién, pero bueno. Entonces vemos este tema. Imagínense el lío tremendo que se iba a armar allá en el cielo. Entonces, si así fuera, pues no iba a poder cumplir con los 7 hombres allá en el cielo. O sea, pues, ¿cómo le iba a hacer? Era lo que ellos preguntaran. Aquí en la tierra, ¿verdad? Perdón lo que voy a decir, ¿cuántas amantes o al revés, mujer y hombre, puede tener una persona? ¿Cuántos le ha contado usted a su vecino? No se crea, ¿no? ¿O cuántos se ha contado usted? Mejor lo vamos a decir. ¿Cuántos amantes podrá tener un hombre y una mujer? Hay veces que, pues también, a ese hermano me hizo una seña, depende del varo. Definitivamente, hermano. ¿Ah? Hay unos que tienen una para cada día a la semana. Decía un viejo que, decía un hombre que yo conocía, es que me aburro de lo mismo. Fíjense nomás, qué tremendo. Bueno. Gloria a Dios. Hay testimonio, cabrón. Bueno. Muy bien. Entonces, si aquí en la tierra se podía tener esta cantidad de personas, pero cuando uno muere, ¿sí? Imagínense la pregunta, cuando uno muere, uno quiere que Dios lo reciba con los brazos abiertos. Cuando uno muere, uno espera
que Dios nos reciba, aún viva como usted quiera vivir y dándole rienda suelta a sus pasiones. La gente quiere el día que muera, viviendo como le dé su gana, que Dios nos reciba. Todos queremos eso, ¿sí? Y yo le quiero decir que no, que claro que no, que así no es como Dios enseña, ¿sí? Dios lo que hace es que nos prepara desde aquí, nos ordena nuestra vida desde aquí. ¿Por qué? Porque allá arriba usted va a ser rechazado si se presenta viviendo como usted quiere. Usted tiene que abandonar el pecado aquí en la tierra para poder ser de agrado de Dios. ¿Y por qué le comento esto? Por este caso en específico, que estos hombres decían, pues ¿de quién va a ser mujer? Pues si los siete la tuvieron, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 29 ahí en su Biblia: entonces, respondiendo Jesús a esta tan tremenda pregunta, porque yo sé que a lo mejor usted está aquí, sí, pues ¿qué va a pasar? Respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El Señor nos corrige y les dice que ellos se habían equivocado. Jesús les responde diciendo: erráis. La palabra errar o erráis, que es lo mismo, significa equivocado, equivocación. Correcto. Significa no acertar en algo, o vagar, o andar sin rumbo. La doctrina que ellos tenían no los llevaba a ningún lado. Estaban totalmente equivocados a la interpretación de la Biblia que ellos habían tomado. Y Jesús les dice: erran definitivamente. Y luego les dice otra cosa que me gustó: ignorando las Escrituras. Jesús les dijo tres cosas: erran, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tres cosas les dijo. También les dijo: ignorando las Escrituras. ¿Qué es ignorar las Escrituras? Bueno, realmente ignorar las Escrituras, pues es no leerlas. Una persona que ignora es alguien que no le importa, no lee la Biblia, es una persona que no la comprende y otra cosa, no la pone en práctica. Eso es ignorar las Escrituras. Literalmente es: hermano, ahí está la Biblia. Ah, sí. Mire, hermano, que si usted hace eso, Dios lo va a bendecir. Ah, sí. Eso es ignorar las Escrituras. Es no leerla, no comprenderla y no ponerla en práctica. De nada me sirve saber y no vivirla. De nada me sirve vivirla y no entender por qué lo hago. Una cosa lleva con otra. También, ignorar las Escrituras es falta de conocimiento bíblico o comprensión de la palabra de Dios. Usted tiene que llegar. Mire, Dios, mucha gente en muchas iglesias o doctrinas, denominaciones o personas, no sé, les molesta que usted les pregunte. Se enojan que usted los contradiga. ¿Por qué? Si usted quiere saber. A mí me encantaría que me agarraran entre todos. A ver, pastor, ¿qué dice ahí? ¿Por qué? Si puedo les contesto, y si no, sabiamente les diría: hermano, no sé su respuesta, pero si me deja investigarla, le comento. A Dios no le gustan los tontos. De hecho, Dios no escogió tontos. La gente que dice, como me decía mi maestra en la escuela, muchacho cabeza de teflón, no existe en el cristianismo. Eso es parte del viejo hombre. Dios nos ha llamado a comprender su palabra. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo dentro. Amén. Ya no es aquel hombre o mujer que vivía sin Dios. Entonces, Dios le interesa que usted aprenda la Biblia, que la lea, que la comprenda y la ponga en práctica. Usted tiene que entender qué cree, tiene que entender en qué se basa su fe. Usted tiene que estar satisfecho en su mente. ¿Por qué Dios me pide eso? No estamos cuestionando por qué Dios lo hace, sino por qué nos lo pide, para lograr una comprensión y una humillación ante Él. Así como antes desconocíamos el Evangelio y practicábamos otras cosas, cuando usted tuvo una comprensión de lo que Dios le hablaba, usted logró entender y por automático se humilló a Dios.
Entonces, la Biblia, usted la tiene que comprender, porque si no, nunca la va a poder vivir. Usted viviría algo que no comprende, usted creería algo que no cree, vivirías algo que no crees. Nadie hace eso. Tenemos que llegar a comprender la Biblia a tal grado que nos permita vivirla, que nos permita entenderla. Entonces, gloria a Dios, tenemos que llegar a una comprensión bíblica, porque si a usted le falta conocimiento y no comprende la palabra de Dios, la falta de comprensión de la Biblia lo va a afectar en su relación con Dios. Porque ¿cómo va a poder agradar y adorar a alguien que usted no conoce? Que no sabe lo que le gusta, que no sabe si usted está actuando bien. Va a afectar su vida con Dios si usted no conoce a Dios. Definitivamente. Y luego no solo eso, va a afectar su relación con Dios y va a afectar la comprensión de su fe, lo que lo mantiene de pie. A veces nos enfrentamos a situaciones difíciles que podemos decir, pues yo no sé por qué Dios permite esto. Y nos quedamos con la duda y ni siquiera le preguntamos al pastor o le preguntamos a alguien, sino que pues ahí estamos desesperados, turbados, no sabemos qué está pasando y luego el diablo nos patalea de un lado, luego nos patalea de otro y usted no sabe qué hacer. Su fe se tambalea porque usted no tiene un conocimiento. Si usted entendiera por qué Dios, mire, se oye bien fácil cuando decimos aquí enfrente, hermano, como dice la Biblia, gócese cuando hay pruebas en su vida. No, que no voy a andar gozando yo con pruebas, ya no oyo ni la cuenta. Dijo una persona, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Pero cuando tú entiendes que Dios está haciendo algo contigo, cambia la situación. Cambia. Bueno, la Biblia dice que Dios va a traer, que Dios se llevó algo de mi vida. La Biblia dice que Dios va a traer algo mejor. Pues me voy a sentar a esperar. Voy a creer en Él, voy a seguir orando. No importa lo que pase a mi alrededor. Esa es fe. Y la fe viene de la palabra de Dios. Bueno, usted tiene que comprender, volvemos al mismo tema. Falta de comprensión. Comprensión de la fe. También, hermano, ignorar las escrituras es desconocimiento. ¿Sí? El desconocimiento es no leer o estudiar la Biblia, las escrituras. Oye, hermano, viene a la iglesia 2 veces a la semana. Se le predica 1 hora y nomás retiene usted el 10% de la predicación. No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la psicología. Usted no se queda con todo lo que yo hablo. Se queda con el 10% y eso es lo que le interesa. Lo demás, le hablaba al hermano a mí, ¿no? ¿Verdad? Qué tremenda la Biblia, no se crea. Qué tremendo el pastor. El no leer o estudiar la Biblia lo puede llevar a no entender las enseñanzas o los mandamientos. Es que ¿por qué Dios me pide diezmo? A mí se me hace que el pastor lo que quiere es comprarse otro carro. Quiere una hambre el pastor. O sea, ¿por qué quiere dinero? Bueno, yo no lo pido, lo pide la Biblia. Bueno, y a ver, Dios, ¿por qué pides diezmo? Es que es para que yo sea bendecido. Es una arma que Dios usa para que yo sea bendecido. Oh, yo no sabía esto. Oh, yo no sabía que Dios me permite probarlo. Puedo tentar a Dios en el diezmo. A ver, me voy a atrever. Quiero conocer a este Dios que me deja. Y cuando empiezas a hacerlo por fe y no por obligación, empiezan a suceder cosas. El diezmo no es obligatorio, no en esta iglesia. El diezmo no te va a mandar al infierno porque ya no está válido como en el Antiguo Testamento. Pero si tú lo das porque tú crees que es Dios quien lo pide, Dios se va a agradar de lo que tú haces y Dios te va a multiplicar. Dios no se queda con lo que tú siembras. Dios no es codo como yo. Él da al 100, al 60 por 1, dice la Biblia. Él multiplica lo que tú das. Entonces, cuando tú entiendes quién es Dios y cómo actúa, a ti no te puede. Ni cómo actúan otras personas, porque lo dejas en las manos de Dios. Entonces,
El desconocimiento me puede llevar a no entender las enseñanzas de la Biblia, el porqué y los mandamientos. También el ignorar las escrituras me lleva a una falta de comprensión. El no entender el significado de las escrituras. ¿Por qué Dios pide eso? Esto puede dificultar la aplicación de los principios bíblicos en tu vida. Usted debe de vivir la Biblia. Debe de encontrar en la Biblia el sentido de su vida. O debe de agarrar la Biblia y practicarla para que su vida más bien tenga sentido. Si usted no vive así, pues usted no entiende ni por qué Dios lo pide, ¿verdad? Entonces le va a dificultar aplicarlo. Un ejemplo, me peleé con un hermano. Bueno, la Biblia dice que lo perdone. Pues si me debe y no me ha pagado, que pague primero. La Biblia dice que lo perdones, que ya lo que perdiste está perdido, que es más importante ganar, hermano. Ah, no, pero usted se aferra a su entendimiento. ¿Y sabe qué? Usted se maldice a sí mismo. ¿Cómo me maldigo? No es que caiga una maldición, así como ahora usan los pastores modernos, ¿verdad? Que ya se creen brujos. No, hay doctrinas que ya se creen brujos, y que te bendigo y te maldigo, y ven y Dios te da, tú siembra dinero y Dios te va a multiplicar, ¿verdad? Póngase el tiro, tiene que leer la Biblia. Yo sé que se ríe, pero es verdad. Ven y pacta con Dios. ¿Quieres un milagro? Te dice. ¿Quieres que Dios te sane? Da. ¿Quién tiene $1,000? Venga, den $1,000. ¿Quién trae más? ¿Cuánto trae usted? 1,000. Delos aquí, Dios le va a dar un milagro. Así lo dicen, hermano. Tenga cuidado. Póngase al tiro. Salga corriendo de esas iglesias, porque. Oye, hermano, si hay otros en la tele, no sé si los vio. Pues todavía hay muchos, hermano. Conozco varios. Oye, Oiga, no, pero porque estamos en vivo. Entonces, mi amado hermano, le va a dificultar aplicar la Biblia. La falta de comprensión de la Biblia te va a dificultar aplicarla. Entonces, nosotros vivimos para intentar cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. También, hermano, el ignorar la Escritura es no ponerla en práctica, definitivamente. No aplicar las enseñanzas de las Escrituras en la vida diaria. El ignorar las Escrituras es que, bueno, la Biblia dice que yo vaya por aquí, pero mejor me voy por acá. ¿Por qué? Pues es que es más difícil por ese lado. Mejor aquí me quedo. O mejor no me muevo. Ah, no, yo no voy a andar yendo para allá. O sea, en pocas palabras, si no aplicamos las enseñanzas de nuestra vida, nos va a llevar a vivir una vida sin la guía de la palabra de Dios. Y tristemente, si usted cree que es cristiano y la Biblia no rige su vida, yo no sé qué religión usted profesa. Los cristianos nos basamos en la palabra de Dios. Ella nos guía. Esta frase la aprendí de mi pastor. La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta para nosotros. Para mí también. Es la regla de fe. Ahí, en mi fe, ¿verdad? Y es la regla. Entonces, eso sucede si usted no la pone en práctica. También ignorar las Escrituras es alejarte de Dios en su totalidad. Cuando se ignora la palabra de Dios, ¿sabe qué sucede en usted? Se produce un alejamiento de Dios y de su dirección. Está pasando la dificultad y no sabe, y ¿sabe qué? Usted en vez de ir a recurrir a la Biblia, a ver qué Dios me puede hablar. No, ahí está usted batallando, ni ora, ni nada, en vez de buscar consuelo en la palabra, en vez de buscar una palabra de Dios en la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? Usted empieza a alejarse de Dios, pierde la dirección. Parece ser que los problemas son más difíciles que lo que estoy pasando, y mi fe ni la miro, a veces se mira chiquita. Si usted se aleja de la palabra, se va a alejar de Dios. Gloria a su nombre. ¿Y qué sucede? Pues empieza un empobrecimiento de su relación con Dios. Eso es ignorar las Escrituras. No conocer la palabra de Dios afecta su relación personal con Jesús, aquel que dice usted que vive en usted.
Biblia revela la naturaleza y el plan de Dios para su vida. Entonces, anda usted a ciegas, teniendo el manual, pudiendo leer la Biblia en su casa, darse un tiempo de leer la Biblia. Tan bonito que es leer la Biblia. También es mi trabajo, ¿verdad? Pero tan bonito que es leer la Biblia. Agarrar un tiempo para leer la Biblia. Y haciendo un resumen, ¿qué es ignorar las Escrituras? Bueno, se lo voy a poner más fácil si no entendió. Ignorar las Escrituras es no leer la Biblia regularmente. Eso es ignorar las Escrituras. ¿Qué más es? No entender ni aplicar los principios bíblicos en la vida diaria. ¿Qué más es? Es no buscar la guía de la Biblia en los momentos de duda o dificultad. Ahí es cuando más usted debe doblar rodillas. Ahí es cuando más usted debe buscar de Dios, cuando está el problema, no cuando todo está chido. Porque cuando todo está chido, mire, ni se acuerda. ¿O no? Yo se lo digo porque eso pasa conmigo. Mientras todo está suave, a gusto el pastor. Pero vienen los problemas, aleluya, rodillín. Un hermano, me tomo mis pastillas rodillín. ¿Qué es? Pues esas son las pastillas rodillín. ¿Y qué más? No compartir la palabra de Dios con otros es ignorar las Escrituras. ¿Por qué? Porque deberías de compartir la palabra, hablar lo que sabes y no lo haces. Entonces, en realidad, la Biblia, decía mi pastor, ahí la tenía cuando yo era oveja, decía, había unos ductos del aire. ¿Saben qué hacía yo cuando llegaba de la iglesia? Prendía el aire, ponía la Biblia era lo que dividía el aire y la acomodaba a tal grado que me pegaba bien suave. ¿Saben hasta cuándo volví a agarrar esa Biblia? Al día de culto. La Biblia. Digámonos, aquí abajo del brazo, gloria a Dios, aleluya. Así mi pastor me platicaba que cuando era oveja, así era de tremendillo. Espero no estar exhortando a algunos, amén. Muy bien. ¿Qué otra palabra le dijo Jesús al seduceo? Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, le dijo. Erraban varias cosas estos fariseos, estos seduceos. ¿Qué es el poder de Dios? Cuando hablamos de poder, la gente viene a su mente la fuerza. Cuando hablamos, hermano, el poder de Dios está sobre tu vida, la gente piensa que es el poder, o sea, la fuerza. Porque nuestra mente nos da la lógica que el poder es fuerza. Que tenemos un Dios poderoso y que ese es el poder de Dios. ¿Sí? Eso pensaban los seduceos. ¿Sí? ¿Qué es el poder de Dios en sí? Es su capacidad para hacer cualquier cosa. El poder de Dios es, como dice la palabra, es poder. La Biblia dice que para nosotros el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque yo antes no podía dejar la droga. Pero no podemos entender lo maravilloso que ha sucedido, que yo ya no me drogo, lo veo tan normal. Es que me acostumbré a ser un drogadicto y me acostumbré a que Dios me cambió, que me da lo mismo. ¿Qué condición tan triste tiene el ser humano? Porque ya no me asombra nada. Dios tiene que hacer milagros cada servicio, Dios tiene que andar haciéndole al payaso, al teatro aquí para que usted crea cada rato. Tiene Dios que estarlo haciendo. El poder de Dios es la capacidad que Dios tiene para hacer cualquier cosa, aunque no sea lógica. Dios no cabe en la lógica, Dios no es lógico, Dios no tiene ni mente. Dios puede hacer cualquier cosa, hermano, incluso ilógica. Yo siempre he dicho esto, la palabra de Dios, yo le voy a decir esto, a lo mejor muchos no me van a entender. Dios no está sujeto a la palabra. La palabra fue dada para que yo me sujete, pero Él no está sujeto a la palabra de Dios. Él es Dios. ¿Sí? Yo soy el que tengo que obedecer. Dios no tiene que obedecer sus propias reglas. ¿Y cómo lo sé? Porque dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no tenía que venir a morir ni a obedecer ningún mandamiento, porque Él es santo, porque Él es perfecto.
Pero la Biblia dice que Él vino a obedecer su propia palabra cuando no tenía que hacerlo. Dios no está sujeto a la Biblia, y hoy en día hay hermanos que dicen, no, es que si eso no está en la Biblia, no, Dios no lo puede hacer. Oiga, la Biblia no habla de gente que se caía, y yo he visto al Espíritu Santo hacer caer personas. La Biblia no habla ni que la gente lloraba. ¿Y por qué lloras tú? La Biblia no habla que sientes, a veces se siente que se te enchina la piel, a veces sientes una unción caliente, a veces sientes que Dios te toca. La Biblia no habla de eso exactamente con esas palabras. Entonces, ¿qué es? Y muchas doctrinas creen, como estos seduceos, que si no está en la Biblia, no es de Dios y que es del diablo. Que es del diablo lo que te está pasando. Que esa iglesia es del diablo, que esos pastores son del diablo, o cuanta cosa la gente se les ocurre. Dios no está sujeto a la Biblia. Yo me sujeto a la palabra, pero Dios no. Dios es el dueño de esta palabra. Amén. Entonces, Él tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, no entra en la lógica. Hay versículos de la Biblia que dicen, por ejemplo, cuando Jesús venía entrando a Jerusalén, antes de ser crucificado y todo eso, que decía, si no gritan aquellos, las piedras van a hablar. Oiga, hizo hablar una burra. ¿Eso es lógico? ¿No? Hizo cosas increíbles, cosas no lógicas. ¿Qué es el poder de Dios? Es su influencia y dominio sobre todas las cosas. ¿Cómo es eso? La influencia que Dios tiene en mi vida y en todas las cosas, y cómo Él domina. No es a mi manera, es a la manera de Él. Es que yo quiero llegar a controlar a Dios, que me ayude, y no quiero pasar por esto, y es la manera de Dios la que es correcta, no la tuya. Amén, gloria. Oye, yo lo digo por mí, si yo me vuelvo a soltar mi propia vida a mí mismo, quién sabe dónde llegue y pare. Pero hoy se la solté a Dios. Y estoy aquí glorificando a Dios con usted. Y Dios está haciendo algo de provecho conmigo. Porque yo eché a perder mi vida muchas veces. Muchas veces. Entonces esa es la manera de Él. Hay que aceptar lo que Dios pone enfrente. Ahorita como cristiano, nuestra lógica no nos permite entender que Dios está en control. Pero sí está. Sí está en control a su manera. Con bondad, con misericordia, esperando que reflexiones, que entiendas, que cambies. Amén, gloria. ¿Sí? Dios lo hace a su manera. ¿Cuál es el poder de Dios más? Es la forma en que se manifiesta en la creación y en la historia humana. ¿Qué estoy queriendo decir? De la forma de ser que es Dios contigo. ¿Cómo ha sido Dios contigo, Cristina? No me hables de la Biblia. Descríbeme cómo te ha tratado Dios. ¿Ha sido bueno contigo? ¿Cómo ha sido Dios con usted, hermana Diana? ¿Segura? Hermano José Luis. Paciente. Hermana Vero, ¿cómo ha sido Dios con usted? ¿Le ha reprochado algo alguna vez? Que le ha dicho, no, ya no te quiero en mi iglesia, ya no vuelvas. Jamás. Así es como Él se manifiesta. ¿Sí? Así es como Él. La forma en que se manifiesta en la creación es Él se nos da a conocer como Él es, hermano. Él no se nos esconde ni anda con cosas a medias. Así es Dios. Ese es el poder. Es la forma en que Él lo hace, en cómo se mueve. Versículo 30. Dice Jesús, después de decirles que erraban en las escrituras y en el poder de Dios, les dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Gloria a su nombre. Esto era respecto a la pregunta de quién era la mujer. ¿Qué va a pasar entonces? El matrimonio como tal es aquí, ¿verdad? Como lo conocemos, no va a existir en la resurrección. Ya no va a ser las mismas cosas como aquí. Mi lógica y la lógica de estos hombres religiosos no les permitía entender. Usted no sabe nada del cielo, y lo poco que la Biblia nos da a entender, o sea, lo asimilamos a lo terrenal.
Por eso decía, yo me imaginaba a la hermana, y no, hombre, qué bárbaro. Y tómale y dale, dale arriba. Entonces, el matrimonio, como es aquí, no existirá allá. Ya no va a existir el matrimonio allá. Las personas ya no se van a casar, ni las mujeres se van a casar, ni los hombres se van a casar. Eso se va a acabar allá arriba. Dice la Biblia que vamos a ser como los ángeles de Dios. Y los resucitados que vivan en un estado, ¿verdad? Los resucitados vivirán en un estado de existencia como los ángeles de Dios. Ese va a ser el nuevo estado que nuestro cuerpo va a cambiar. Ya no va a tener necesidad nuestro cuerpo como hoy, ni de comer, ni de beber. Ya no va a tener necesidad de ningún tipo. Ya no se va a cansar. Seremos como los ángeles de Dios, pero no significa que seremos ángeles, sino que nuestra vida será diferente a la actual. Porque de ahí han salido doctrinas donde dicen, no, vamos a ser ángeles salida al cielo. De hecho, la gente dice todavía, ay, mijo, nace un bebé, era un angelito. ¿Sí sabe usted que los niños son ángeles antes de venir a la tierra? Eso cree la gente, pero no es verdad. No, es que, incluso la gente dice, es que el niño me escogió a mí. Eso no es verdad tampoco. Somos creación de Dios. Dios decidió que existiéramos en cierto tiempo, en cierto lugar, y es la única vida que vas a tener. No hay otra vida física como esta, así terrenal. El matrimonio está diseñado para procrear y para la satisfacción sexual. Para eso es el matrimonio, para una formación de la familia, y no va a ser necesario cuando tú resucites. Ya no va a ser necesario tener hijos allá, ya no va a ser necesario que tengas intimidad, porque tu cuerpo ya no te va a pedir eso. Es difícil entender porque a lo mejor aquí no lo piden, pero allá no va a ser lo mismo. Ya no va a haber necesidad, es lo que les empieza a explicar Jesús. Las personas resucitados van a vivir eternamente. Eso es algo que tampoco entendemos. No creo que alguien me lo pueda explicar, ni yo lo puedo explicar. Vamos a vivir eternamente y una vida plena en la presencia de Dios, no como la de ahorita. Ahorita usted disfruta de la presencia de Dios, pero en parte, porque lo limita su carne a experimentar la presencia total de Dios. Pero cuando usted resucite, su carne no le va a estorbar y va a sentir el poder de Dios en su vida más poderosamente que lo siente hoy. Va a ser libre de limitaciones, lo que ahorita lo limita como ser humano, una pared, el dolor, la enfermedad. Va a ser libre de todo eso y de los problemas del mundo terrenal. Eso se va a acabar en la resurrección. Versículo 31 les dice, pero respecto a la resurrección de los muertos ahora, ya les aclaré lo que va a pasar con esa mujer, no va a ser de ni uno. Así que tranquilo, hermano, si se quiere volver a casar, ¿verdad? Y su pareja falleció, cásese. No se lo van a descontar llegando al cielo. ¿Sí? Pero respecto a la resurrección de los muertos, respecto a ese tema que ustedes no creen, no han leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo. En cuanto a que si hay resurrección o no de los muertos, ¿no leyeron lo que fue dicho por Dios? En Éxodo 3:6, Jesús les enseña Éxodo 3:6 y les dice lo siguiente, Éxodo 3:6, que ahí lo contiene la misma Biblia. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estos hombres son los patriarcas del pueblo judío. Bueno, al primer hombre que Dios se le reveló para crear una nación fue Abraham. Y luego a Isaac es hijo de Abraham y Jacob es hijo de Abraham. Pero aquí Dios les dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios dijo, yo soy. No dice, yo fui. Esos hombres ya habían muerto. Pero Él no dice, oye, yo fui el Dios de tu abuelo. Oiga, José Luis, yo fui el Dios de tu abuelo. Él diría, yo soy el Dios de tu abuelo. Oye, pero si mi abuelo ya se murió. Porque, ¿cómo me estás diciendo que tú eres si Él ya no existe? ¿Cómo puedes seguir siendo Dios de alguien que ya murió? Si es que realmente está muerto. ¿Sí?
Entonces les dice, yo soy, no fui. Seguía siendo su Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible si ya habían muerto? La lógica no me deja entender eso. Bueno, Juan 11:25, Jesús habla y dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El poder de Dios no se limita a las limitaciones humanas ni terrenales. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que creen en Jesús no están muertos, sino que siguen vivos. Pero solamente los que creen en Él. La otra gente no tiene esperanza. Yo soy la resurrección y la vida, dice Él. Mi fe en Él me hace vivir eternamente. Porque el que obedece la palabra de Dios permanece para siempre, como la misma palabra. Él dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Gloria. Aquel que muere creyendo en Dios tiene vida eterna. El que no muere creyendo en Dios, dice la Biblia, que ya está condenado y la vida no está en él, dicen los pasajes de la Biblia. Estoy parafraseando la Biblia. Entonces dice el verso 33, dice que oyendo esto la gente se admiraban de la doctrina que tenía el Señor. Se quedaban asombrados de las enseñanzas de Cristo. Porque en otros pasajes dice que Cristo enseñaba como quien tenía autoridad. Amén. ¿Por qué enseñaba como quien tiene autoridad? Porque Cristo lo que enseñaba lo vivía. ¿Quieres tener autoridad? Vive lo que predicas. Sé ejemplo. El diablo tiembla ante los cristianos que obedecen la Biblia. Amén. Pero el diablo se ríe de los cristianos que no buscan la Biblia. Que no, es más, Jesús se defendió con la Biblia cuando el diablo lo quiso tentar. Amén. Gloria. Y dice la Biblia que el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Por qué te pones triste cuando Dios te hace pasar por cosas difíciles si es Dios quien te está llevando? Porque ahí vas a ser probado. Amén. Y si fuéramos como Jesús, que nos defendiéramos con la Biblia en vez de estar renegando. Mira, el diablo Corre. se va. No puedo con Diana. Por más que intento convencerla que es la gente, que nadie la quiere, que son las situaciones, ella siempre cree en Dios. No puedo tentarla. Ahí nos vemos. La Biblia dice, someteos pues a Dios y huirá el diablo de vosotros. ¿Qué es someterme a Dios? Creer lo que Él dice. Obedecer. El diablo va a huir, hermano. No va a aguantar mucho. Porque va a decir, no, hombre, por más que le quiero lavar el coco no se deja. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esta era una cuestión. Fíjese, y qué interesante es cuando nos ponemos a escudriñar la Biblia. Y yo soy muy curioso. Tal vez es algo que Dios me dio para que yo le busque y le rasque en algunas cosas, ¿verdad? Pero todo esto el Señor, ¿verdad?, lo empecé a sacar con cosas de la Biblia. Bueno, ¿quiénes son los seducidos primero? Y yo aprendí muchas cosas de esto. Es lo que le estoy compartiendo. Y yo no sé qué Dios le habló en esta tarde, porque yo sé que Dios le habló. Amén. Entonces, quiero que finalicemos el servicio, quiero que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a orar, mire, primero vamos a orar por una petición que me pidió nuestra hermana Cristina, por Alison Macías Alvarado. ¿Qué edad tiene, hija? 11 años. Bueno, al parecer hay una situación espiritual en la vida de esta niña, ¿sí? Está sucediendo cosas difíciles en su vida. Al parecer hay algo moviéndose que no es Dios en ella y que quiero orar por ella. Quiero que me ayude a orar, amén. Solamente Dios sabe el por qué y cómo están pasando las cosas y qué trasfondo hay, amén. Entonces vamos a orar por, si me puede ayudar ahí, por favor, hermana Diana, con el... Vamos a orar por Alison Macías.